Hace aproximadamente un mes, algo realmente espeluznante me sucedió. Déjame darte una idea rápida sobre mi vida. Vivo solo en una casa acogedora en un barrio bullicioso. He estado viviendo allí durante aproximadamente un año, y todo ha estado bien. Estoy pensando en mudarme a una casa un poco más grande en una zona más agradable una vez que haya ahorrado más dinero. Trabajo en una oficina con horario regular. Una vez, después de regresar a casa del trabajo, tomé mi correo como de costumbre. Entre ellos, había un sobre en el buzón que no reconocía. No tenía sellos en absoluto. La curiosidad pudo conmigo, así que decidí abrir ese primero. Entré en casa y rasgué el sobre para encontrar algunas fotos. Parecían estar impresas en papel normal, no muy claras, casi como si no estuvieran bien reveladas. Pero había 5 fotos, y todas eran de mí. Una me mostraba caminando por la acera, la ruta habitual que tomaba para ir al trabajo todos los días. Tenía que aparcar mi coche a unas cuadras de mi lugar de trabajo y caminar por el lado de la calle. La ciudad usualmente estaba llena de actividad. Las otras fotos también eran de mí, algunas me mostraban en el estacionamiento, saliendo de mi coche. La última era de mí sentado en mi coche en un semáforo. Realmente me asusté. No había palabras ni notas, solo estas fotos. No sabía qué pensar. ¿Alguien me estaba siguiendo en secreto? Las fotos fueron tomadas desde bastante lejos y parecían estar un poco ampliadas. Pero no tenía ni idea de dónde las habían tomado ni por qué alguien estaría tomando fotos de mí en primer lugar. Todo era muy desconcertante. Estaba realmente asustado, así que decidí ir a la comisaría esa misma noche. Les expliqué la situación, cómo recibí estas fotos por correo sin explicación alguna. Hablamos durante un rato, pero al final no había mucho que pudieran hacer. Como no fui amenazado directamente y no hay ninguna ley contra tomar fotos en público, no pudieron tomar más medidas. Me aconsejaron que me mantuviera en contacto y estuviera atento a cualquier cosa inusual. Así que, durante los siguientes días en el trabajo, me aseguré de escanear mis alrededores al bajarme del coche y al ir y venir de la oficina. Pero con tantos edificios alrededor y numerosos posibles lugares de escondite, podría haber sido cualquiera quien tomara esas fotos. Pero la buena noticia en los días siguientes fue que no recibí más fotos. Pero eso cambió aproximadamente una semana después del primer conjunto. Encontré otro sobre en mi buzón y esta vez contenía más fotos. Había 5 más, todas de mí nuevamente, pero esta vez fueron tomadas cuando bajaba del coche al llegar a casa desde el trabajo. Estaba petrificado, esta persona sabía dónde vivía. Miré a mi alrededor afuera pero no vi a nadie. Mi calle podía ser bastante bulliciosa a veces, lo que hacía que fuera fácil para alguien mezclarse desapercibido. Después del segundo incidente, informé nuevamente a la policía, pero desafortunadamente, no había mucho que pudieran hacer. Desde entonces, no he recibido otro sobre. Han pasado aproximadamente un mes, y todo ha estado tranquilo. No estoy seguro si recibiré más o si la persona ha dejado de hacerlo. Sin embargo, toda la situación todavía me da escalofríos. Actualmente estoy buscando un nuevo lugar para vivir, considerando tanto un apartamento como otra casa. Además, he comenzado a estacionar en un lote diferente para el trabajo. No estoy seguro si estos cambios han tenido algún efecto en que la persona no tome más fotos de mí, o si han dejado de hacerlo por otra razón. Sin embargo, todavía me queda la duda de quién hizo esto y por qué. Soy una mujer y esta historia ocurrió aproximadamente hace 2 años. Cambié de trabajo en ese momento después de pasar alrededor de 1 año y medio trabajando en un edificio de oficinas. Surgió una mejor oferta laboral, así que decidí aceptarla. La primera oficina donde trabajé no estaba mal en absoluto. Me llevaba bien con la mayoría de mis colegas, y había bastantes personas cuando me uní por primera vez. Sin embargo, me gustó aún más mi nuevo trabajo.
Poco después de comenzar mi nuevo trabajo, recibí un mensaje de texto de uno de mis antiguos colegas, Andrés. Era un tipo que trabajaba en la misma oficina que yo, y aunque de vez en cuando charlaba conmigo, no éramos especialmente cercanos. Siempre lo encontré un poco extraño e inquietante, y parecía que otros en la oficina sentían lo mismo. Principalmente debido a su personalidad y algunas de las cosas que decía o hacía. Entonces, de la nada, Andrés me envió un mensaje de texto preguntándome si quería pasar tiempo juntos. Estaba desconcertada porque no entendía por qué querría hacer eso. No sabía cómo reaccionar, pero antes de que pudiera responder, él volvió a enviar un mensaje de texto, acusándome de ignorarlo porque no había respondido de inmediato. Solo habían pasado unas 2 horas. Eventualmente, le respondí diciéndole que no podía pasar tiempo juntos. Él preguntó por qué, y yo simplemente dije que estaba abrumada de trabajo y otras cosas. Después de eso, Andrés no me respondió durante unos días. Lo olvidé y no esperaba volver a saber de él. Pero luego, inesperadamente, me llamó al celular. Era por la tarde, pero no muy tarde. No contesté porque no estaba preparada para eso. Dejó un mensaje y cuando lo escuché, me sentí realmente incómoda. En el mensaje, mencionó que sabía que no estaba demasiado ocupada para pasar tiempo con él. Dijo que sabía que no había trabajado el día anterior y no había salido a ningún lado. Y tenía razón. No había estado trabajando y no había salido. Pero no podía entender cómo lo sabía. Supuse que debía haber llegado de alguna manera a mi casa. Entonces, le envié un mensaje de texto preguntándole cómo sabía que me había quedado en casa el día anterior. Justo después de enviar el mensaje, vi los 3 puntos, indicando que él estaba escribiendo. Esto continuó por un tiempo, luego desapareció repentinamente sin ninguna respuesta de su parte. Me volví más vigilante sobre lo que estaba sucediendo afuera cuando estaba en casa. La noche siguiente, después de regresar del trabajo, noté un coche estacionado en el lado de la carretera cerca de mi casa. Estaba posicionado de manera que daba una vista clara de mi casa. No pude ver dentro del coche ni identificar al conductor desde esa distancia, pero me hizo sospechar. Afortunadamente, no ocurrió nada más extraño esa noche. La siguiente noche, recibí otra llamada de Andrés, pero esta vez era a la 1 de la mañana. No la escuché ni la vi hasta la mañana siguiente porque estaba dormida. Sin embargo, no dejó un mensaje. Le envié un mensaje de texto, preguntándole por qué me llamaba tan tarde y por qué se comportaba de manera extraña. Pero él no respondió. Así que tomé la decisión de bloquearlo, algo que probablemente debería haber hecho antes. Sin embargo, había esperado que pudiera ofrecer alguna explicación. Las cosas parecieron normales durante los siguientes días. Luego, una noche, llegué tarde a casa del trabajo. Estaba exhausta y solo quería irme a la cama. Aproximadamente 20 minutos después de llegar a casa, escuché un golpe en la puerta. Cuando miré, vi a Andrés parado allí. Ingenuamente, decidí contestar, pensando que podría hablar con él y dejarle claro que quería que me dejara en paz. Pero tan pronto como abrí la puerta, Andrés se abalanzó hacia adentro e intentó agarrarme. Luchamos brevemente y de alguna manera logré liberarme. Todo sucedió tan rápido, es un poco confuso en mi memoria. Solo recuerdo que se precipitó hacia mí y luego logré escapar. Mi primer instinto fue correr fuera de la casa, así que lo hice. Extrañamente, Andrés me siguió. Corrí por el jardín delantero y hacia la calle, luego me metí en el jardín de mi vecino al otro lado de la calle. Sorprendentemente, Andrés dejó de perseguirme una vez que llegamos a la calle. Corrió en una dirección diferente y finalmente se metió en un coche estacionado en la esquina, luego se marchó. Después de ese aterrador incidente, regresé a casa e inmediatamente llamé a la policía. Llegaron poco después y les proporcioné todos los detalles que pude recordar sobre Andrés. Para resumir una larga historia, obtuve una orden de restricción en su contra, y afortunadamente, no me ha molestado desde entonces.
Cuando esto sucedió yo tenía 18 años y estaba en la universidad. Acababa de graduarme, pero mi contrato de arrendamiento de apartamento aún tenía tiempo restante, así que decidí quedarme hasta que expirara, lo cual resultó ser una terrible elección. Para entender la historia, necesito describir el diseño de mi apartamento. Al entrar por la puerta principal, hay una escalera que conduce al piso principal de mi apartamento. Una vez que subes esos escalones, te recibe mi sala de estar y la puerta del balcón. Si salieras al balcón, hay un separador de madera en el lado izquierdo que separa mi balcón del de mis vecinos. Mis vecinos eran una pareja de ancianos que habían vivido allí más tiempo que yo. Rara vez interactuaba con ellos, así que no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Todo comenzó la noche que obtuve mi nuevo coche. Estaba de pie en mi balcón, leyendo el manual del propietario mientras hablaba con mi mamá por teléfono, y hacía frío. De repente, sentí una brisa cálida y olí un fuerte olor a whisky. Me volví y vi a un hombre inclinado sobre el separador de madera entre mi balcón y el de mis vecinos. Me asustó tanto que colgué el teléfono a mi mamá sin decir una palabra. «Hola, soy Julio», dijo, extendiendo su mano. «Ay, hola», respondí nerviosa. «¿O qué haces aquí afuera en el frío?», preguntó. «O solo leyendo», respondí con una sonrisa forzada. Luego, tan rápido como apareció, desapareció. Rápidamente agarré mi teléfono y libro y volví adentro. Ese fue el final de ese extraño encuentro por esa noche. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, fui a revisar el correo. Allí, encontré una nota en mi buzón invitándome a salir en una cita, y firmada por Julio. Sintiéndome confundida, llevé la nota adentro y la coloqué en el mostrador antes de salir al trabajo. Más tarde esa noche, mientras estaba en mi habitación leyendo, escuché gritos provenientes del apartamento de mis vecinos. Todos estaban gritando entre ellos, y luego escuché a Julio amenazar con hacerle daño a su mamá. Me estremeció la espina dorsal. Luego, escuché cómo la puerta de vidrio corrediza se cerraba de golpe, seguida de pasos en el balcón. Ten en cuenta que mi pared del dormitorio está justo al lado de su balcón, así que podía escuchar todo. Luego, percibí de nuevo el olor a cigarrillos y whisky. Eventualmente me quedé dormida, pero me desperté más tarde para usar el baño. Mientras me levantaba y me dirigía hacia la puerta, tenía que pasar primero por la puerta de vidrio corrediza, y luego el baño estaba justo al otro lado. Mientras caminaba, Julio me gritó que volviera a la cama, llamándome «pajarito». Sus palabras me hicieron sentir incómoda y asustada. Me apresuré hacia el baño. Unos minutos después, regresé a mi cama y prácticamente corrí hacia allí. Siendo apenas una joven de 18 años y no muy perspicaz en este tipo de situaciones, eventualmente me quedé dormida. A la mañana siguiente, me desperté temprano y sentí una brisa fría. Me levanté rápidamente y escudriñé la habitación en busca de la fuente, pero no encontré nada. Al entrar en la sala de estar, descubrí la puerta del balcón abierta de par en par con una nota en el mostrador. Después de cerrar la puerta, noté que faltaba el cerrojo del mango. Esta realización fue opacada por el hecho de que habían entrado a mi apartamento. Con nerviosismo recogí la nota y la leí. Era un párrafo largo instándome a salir en una cita con él, con una promesa de que no me arrepentiría al final. El resto del día, no pude quitarme la paranoia de que pudiera regresar. Más tarde esa noche, mientras hablaba por teléfono con mi mamá nuevamente, de repente escuché correr y golpear las paredes. Julio corría por el pasillo, golpeando las paredes y puertas. Le conté a mi mamá al respecto, y ella me aconsejó que no respondiera. Caminé hacia la puerta y me quedé allí, mientras él seguía golpeando y gritando desde el otro lado. Después de unos minutos, se detuvo. Le dije a mi mamá que tenía que irme, y regresé a la sala de estar. Para mi horror, Julio estaba parado allí, mirándome fijamente. Él preguntó por qué no abrí la puerta, y mentí, diciendo que estaba en la ducha. Él lo aceptó, luego trepó alrededor del separador y se fue. Nunca lo volví a ver.
Una semana después, cuando mi contrato de arrendamiento expiró, hablé con mi casero. Me informó que Julio no tenía autorización para estar en la propiedad porque el apartamento de mis vecinos ya tenía 3 ocupantes, excediendo el límite. Después de mudarme, pasó aproximadamente un mes sin incidentes. Luego, de la nada, mi casero llamó para informarme que una joven pareja se había mudado a mi antiguo apartamento. Lamentablemente, el hombre había entrado varias veces e incluso había roto sus ventanas. Esto demuestra lo impredecibles y peligrosas que pueden ser algunas personas. Así que, al hombre al azar llamado Julio, esperemos que nunca nos volvamos a cruzar. El año pasado, tuve una experiencia realmente espeluznante. Solo para darte algo de contexto, vivo solo en una casa, lo cual era la misma situación cuando ocurrió esta historia. Todo comenzó una noche cuando estaba en casa. Eran alrededor de las 9 o 10 de la noche, y como suelo quedarme despierto hasta tarde, no estaba listo para ir a la cama ni nada, cuando escuché un golpe en mi puerta principal. Me acerqué a la ventana y vi a una mujer parada afuera. Dudé, sin saber si abrir la puerta o no. Esperé a ver si se iba, pero después de aproximadamente un minuto, volvió a golpear. Tomé la decisión de responder y le abrí la puerta. Tenía el pelo rubio largo, parecía tener unos 30 años, y llevaba una sudadera negra. Tan pronto como abrí la puerta, ella pidió entrar. Cuando pregunté por qué, afirmó que un hombre la perseguía. Ofrecí llamar a la policía, pero me interrumpió e insistió en entrar. A pesar de sus súplicas, decliné y reiteré la opción de llamar a las autoridades. Sin embargo, ella se negó. Cuando cuestioné su negativa, se marchó abruptamente y se alejó rápidamente. Me sentí desconcertado y escudriñé los alrededores en busca de alguna señal de un hombre, pero no encontré ninguna. La mujer desapareció por la calle, y yo regresé al interior antes de irme a la cama. Al día siguiente, había olvidado en su mayoría el encuentro de la noche anterior, mientras seguía mi rutina habitual en el trabajo. Sin embargo, esa noche, mientras estaba en casa, noté a alguien caminando frente a mi casa a través de la ventana. Para mi sorpresa, era la misma mujer de la noche anterior, caminando por la calle frente a mi casa. No me había dado cuenta de que vivía en mi vecindario, ya que nunca la había visto antes de la noche anterior. Además, era poco común que la gente caminara por mi calle, lo que hacía la situación aún más extraña. Mientras estaba frente a mi casa, se detuvo y miró la casa, llamando mi atención. Cuando se dio cuenta de que la estaba observando desde la ventana, continuó caminando por la calle. No pude entender quién era, ni por qué de repente estaba en mi vecindario. Consideré la posibilidad de que pudiera haberse mudado cerca, pero no estaba seguro. La situación me dejó desconcertado e inquieto. Al día siguiente, mientras conducía al trabajo, noté un automóvil detrás de mí que se parecía a la mujer que había estado viendo en mi vecindario. Aunque llevaba gafas de sol, lo que dificultaba confirmarlo, tuve una fuerte sensación de que era ella. A pesar de encontrar extraño encontrármela de nuevo, en ese momento no se me pasó por la cabeza la idea de que me estuviera siguiendo. Continué con mi día en el trabajo sin encontrármela de nuevo, y no la vi cuando salí tampoco. Durante los siguientes 2 días, permanecí vigilante y eché un vistazo, especialmente durante las noches, pero ella no apareció en absoluto. A pesar de mi creciente sospecha, no hubo avistamientos de ella durante ese tiempo. Una noche, estaba solo en casa, y era tarde, probablemente pasada la medianoche. Me estaba preparando para ir a la cama cuando escuché un fuerte ruido proveniente del exterior, cerca de la parte trasera de mi casa. Curioso y un poco preocupado, me levanté y fui a la puerta para investigar. Mientras escuchaba, otro fuerte ruido resonó, inequívocamente desde la ventana trasera. Sonaba como si alguien la estuviera golpeando con un objeto. Temiendo por mi seguridad, retrocedí a mi dormitorio, cerrando la puerta tras de mí. Con creciente alarma, llamé a la policía e informé del posible allanamiento, solicitando asistencia urgente.
Poco después, escuché otro ruido fuerte, seguido del sonido de alguien adentro. Determinado a mantenerme a salvo, me quedé en mi habitación y cerré la puerta rápidamente con llave. El intruso se movía por la casa, pero afortunadamente, no se acercó a mi dormitorio. Finalmente, lo escuché abrir una puerta en otro lugar de la casa, y nunca se acercó a mi habitación. Después de un rato, los ruidos cesaron, y deduje que el intruso probablemente había entrado a mi sótano. Durante los siguientes minutos, todo permaneció inquietantemente en silencio. Luego, el alivio me invadió cuando escuché la llegada de la policía. Apresuradamente, salí de mi habitación para permitirles entrar. Al llegar, les informé de mis sospechas, explicando que creía que alguien estaba en mi sótano. La policía se aventuró en el sótano y pronto emergió con la misma mujer que había encontrado varias veces. En ese momento, me di cuenta de que había sido ella todo el tiempo. Aunque aliviado de que ya no me molestaría más, seguí desconcertado. ¿Por qué me había estado siguiendo aparentemente? Hasta el día de hoy, todavía no tengo respuesta a esa inquietante pregunta.